una actitud, es una emoción y un sentimiento que se genera a partir de nuestros pensamientos. Dios nos ha dado esa virtud para que nosotros tengamos que tener una actitud de reconocimiento por un favor recibido o por un beneficio o servicio que alguien nos haya hecho. Y qué mejor que ser agradecidos con nuestro Dios. Y si nuestro agradecimiento es vertical, va a dar evidencia con nuestro prójimo. Eso es de manera horizontal. También vamos a ser agradecidos con los que están en nuestro alrededor, con los que están cerca de nosotros y más cuando estamos reconociendo un favor que hemos recibido de parte de ellos. Por lo tanto, pensar en el agradecimiento, y este es el tema que me pidieron que compartiera con ustedes, es tener una actitud de devolvernos, detenernos y volvernos hacia quien nos dio el favor, hacia la persona que nos ha favorecido. Y como cristianos, volver nuestro rostro, volver nuestra mirada a Dios que nos ha dado una provisión, una bendición. Lo contrario, hermanos, sería el malagradecimiento, o sea, ser malagradecidos. Y permítanme tener en esta hora una ilustración, pensando en una señora que va a su cita médica y va en un auto, su auto, y no encuentra estacionamiento y ya va justamente en el tiempo para llegar a su cita. De repente empieza a clamar a Dios y le dice: Señor, por favor, que yo pueda estacionar mi auto rápidamente porque si no voy a perder mi cita. Mientras ella está orando, de repente un auto ya se va haciendo en reversa, va dejando un cajón y dice: oh Señor, olvídalo, olvida mi petición, yo ya tengo lugar. A veces nos pasa eso, como que la oración es muy superficial y inmediatamente que tenemos el resultado, la respuesta, algunas personas creen que es por sus propias fuerzas, aunque se lo hayan pedido a Dios, o que es por su propio conocimiento, capacitación, y dicen: lo logré. Pero dista mucho de regresar y darle gracias a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de agradecimiento, si ustedes se habrán dado cuenta que esta semana, y a lo mejor en su hogar también lo celebraron, el jueves, el último jueves o el cuarto jueves del mes de noviembre, se tiene la tradición del Día de Acción de Gracias. Y por lo general es en Estados Unidos o en Norteamérica que se celebra esto. Tradicionalmente se celebra el último jueves o cuarto jueves de noviembre, y en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre. Es tanta la influencia que se ha adoptado para los países que están muy cercanos, ¿verdad?, a la cultura norteamericana, y algunos países latinos y en Centroamérica y Sudamérica. Pero esto tiene su historia. Los colonos europeos que vinieron a colonizar ahí las nuevas colonias formadas en Estados Unidos, se unían a los originarios, a las personas, ¿verdad?, autóctonas, cuando recogían la cosecha. Al final de la cosecha hacían un gran banquete y tenían la costumbre de reunirse entre familias o en la familia del papá, ¿verdad?, el jefe de la familia, y tenían un gran banquete principalmente con un pavo. De ahí se ha traído la tradición que surge desde el siglo XV, y se hace un decreto por el presidente Abraham Lincoln para que sea el último jueves de noviembre. Pero en 1941, otro decreto por otro presidente, Franklin, dice que ahora no es el cuarto, no es el último, sino el cuarto.
Ahí queda y la tradición continúa, y más cuando se acerca una temporada navideña. Es previo a lo que llaman, y yo creo que ustedes están muy familiarizados con ellos, el Viernes Negro, lo que sería para nosotros, ¿verdad?, el Buen Fin, pero ahí era solamente un día, el Viernes Negro, donde podían comprar con precios bajos. Bueno, ese es otro asunto, pero el Día de Acción de Gracias era para darle gracias a Dios por sus cosechas. Y ahí se han unido más significados. Pero quiero hacer énfasis en esto, porque aún los no cristianos también tienen su día de acción de gracias. Se reúnen y comen y tienen su banquete. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener esto cotidianamente. Eventos de acción, de acciones de gracia por todo lo que Dios es, pero también por todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Qué importante es atender que debemos dar gracias a Dios en todas las cosas, pero al estarle dando gracias a Dios, también le podemos dar gracias a quien nos está favoreciendo, nuestro prójimo. El agradecimiento debe ser un estilo de vida. Dios se goza con nosotros, con los corazones agradecidos cuando hay gratitud. La ingratitud, hermanos, va a ser una expresión de soberbia. El pensar que lo que tenemos o que lo que hemos recibido es por nuestras propias fuerzas nos vuelven soberbios. Personas que dicen, esto me lo merecía. Y no damos gracias a quien nos lo está proporcionando inmediatamente, un prójimo o nuestra familia, y mucho menos a Dios. La soberbia es muy peligrosa, porque en la Biblia tenemos por lo menos 3 versículos en donde se nos habla que la soberbia, a los soberbios Dios los resiste. Proverbios 3:34, en Santiago 4:6 y en Primera de Pedro 5:5 nos dice que Dios da gracia a los humildes, pero también resiste a los soberbios. De tal manera que si nosotros tenemos un corazón soberbio, no vamos a disfrutar del gozo de recibir la bendición y de experimentar nuestra felicidad, y tampoco vamos a permitir que otros experimenten la felicidad que nos embarga nuestro corazón. Roberto Amparo, aquel escritor sobre disciplinas espirituales, dice, quien es soberbio pierde el gozo, que es el fruto de un corazón agradecido, y se enajena en la buena voluntad del prójimo. Hermanos, por lo tanto, nosotros debemos ser agradecidos, y esa gratitud nos va a alejar de la queja, de los afanes. Por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. De tal manera, hermanos, que nosotros podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, el versículo 12 al 14, y si tiene ahí su Biblia, por favor, síganme en la lectura, porque vamos a encontrar 4 implicaciones de este pasaje. Colosenses 1, de los versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En estos 2 versículos, hermanos, encontramos 4 situaciones por las que debemos de darle gracias a Dios. En el versículo 12 nos dice que debemos darle gracias a Dios por la herencia que tenemos. Ahora somos hijos, porque somos salvos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos adoptados y también somos participantes de la herencia de los santos. Somos herederos y somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser agradecidos a Dios por esa herencia tan grande que Dios nos da. Pero también debemos de dar gracias por la liberación, porque el versículo siguiente dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesucristo es luz.
Juan 8:12. Por lo tanto, nosotros tenemos la luz de Dios. No tenemos luz propia. Si nosotros reflejamos luz, es porque estamos tomando la luz de Jesucristo. Y entonces somos liberados de las tinieblas, somos personas que andan en la luz, y esta luz, hermanos, quita nuestra ignorancia, nos alumbra. La palabra de Dios nos alumbra de tal manera que tenemos el deber de nosotros alumbrar a otros para que no se pierdan, alumbrar a otros para que confíen, alumbrar a otros para que vean también en nuestro Dios su luz, pero también su provisión para la sanidad. Tenemos otra enseñanza más en estos versículos, por lo que debemos darle gracias a Dios. Por el traslado. Dice el versículo 13 también, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién vino? ¿Quién descendió a la tierra? ¿Quién vino desde el cielo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino? Para trazar el camino, para regresar a la casa, a la mansión celestial. Qué interesante verlo de esa manera, ¿no creen, hermanos? Él vino a nacer y a vivir con la humanidad para darnos salvación. Jesús descendió del cielo para trazarnos el camino de regreso. Y en ese camino de regreso nosotros debemos experimentar obediencia, debemos experimentar la presencia del Espíritu Santo para que seamos aptos para ese traslado nuevamente a la mansión celestial. Y otra implicación de agradecimiento en estos versículos la encontramos en el 14, y es la redención. Nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, nos redimió del pecado, de la condenación, de nuestra ignorancia, de todo aquello que nos separaba de la presencia de Dios. Por lo tanto, desde el apóstol Pablo, nosotros debemos ser agradecidos con Dios por la herencia que nos ha dado, por la liberación, por el traslado hacia la mansión celestial y por la redención que encontramos en él. ¿Por qué otras situaciones o cosas debemos ser agradecidos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos, para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, hermanos. Y ustedes dirán, ¿en la enfermedad también? Sí, hermano. Y en la pandemia también, aunque no quisiéramos, sí, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros teníamos ya una dinámica muy acelerada. Casi no dialogábamos con la familia. Casi no usaba esa sala que tiene usted tan preciosa que Dios se la regaló, porque estaba usted muy comprometido con su trabajo. Y aunque ahora usted está en casa, algunos de ustedes están trabajando desde casa, Dios les permite disfrutar a su familia. Dios les permite cuidar a sus enfermos. Dios les permite conocer más acerca de sus hijos. Dios les permite acercar más su corazón a nuestro Dios. ¿O no es así, hermanos? En el altar familiar tienen la oportunidad de acercar su corazón, de conocer más a Dios. Porque no me digan, hermanos, que no han tenido su Biblia ahí para leerla, o momentos de oración, o cánticos a nuestro Dios, o evangelismo. Dios nos está enseñando a través de esta emergencia sanitaria a acercar más nuestro corazón a Dios, a depender de Dios, a tomar de su promesa para que ninguna plaga toque nuestra morada. Y si esta tocara nuestra morada, como alguno de ustedes ha estado enfermo, hermanos, nuestro Dios ha sido su sanador, bendito sea su nombre. Por lo tanto, debemos de dar gracias por las cosas difíciles, por las crisis. Ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde Dios se glorifica. Una ilustración, hermanos. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, unas misioneras fueron aprendidas y llevadas a un calabozo, a una celda.
Y era muy drástico lo que estaban viviendo. Y en muchas de esas celdas no se les permitía hablar de Dios, no se les permitía orar, ni cantar, ni leer la palabra. Pero sucede que en una de esas celdas había una plaga de piojos. Yo no sé si alguien ha experimentado cuando era niño andar con la cabeza, ¿verdad? Con algunos de estos bichos. Pero es difícil, da comezón, ¿verdad? A veces decimos, es que yo sí me bañaba, sí, pero alguien me contagió y se me multiplicaron. Bueno, esa celda tenía una contaminación de muchos piojos. Entonces, un día, una de estas misioneras estaba muy enferma y fueron a ver a las celadoras, a los guardias, que fueran a ver ahí a esa celda, a esta mujer que estaba enferma. Y entonces fueron y la celadora o la cuidadora dijo, no, a esa celda yo no puedo ir y nadie va a ir y ningún guardia va a ir, así que vayan y ayúdense ustedes mismas y sírvanse ustedes mismas, y si se contagia otra de la enfermedad que está teniendo esta persona, pues allá vean cómo le hacen, pero nadie va a ir a esa celda. Entonces había una de las misioneras que estaba diciendo, gracias a Dios por los piojos. Otras decían, pero ¿cómo es posible que estés dando gracias a Dios por los piojos? Dice la palabra que demos gracias a Dios por todo. No lo entendían por qué deberían de dar gracias a Dios. Pero ella explicó, dice, mira, si la celadora, la cuidadora viene a nuestra celda, no nos va a dejar cantar, no nos va a dejar leer la palabra, no nos va a dejar ministrarnos unos a otros. Y nosotros creemos en Dios de poder y Dios mandará la sanidad a mi hermana enferma y todas estaremos cubiertas con la sangre de Cristo. Cuando lo vemos de esa manera, hermanos, las circunstancias difíciles, la enfermedad es una manera de que Dios se glorifica, es una manera que Dios nos recuerda que Él tiene promesas para nosotros y Dios es fiel y permanece siempre en la verdad y Él obrará a favor de sus hijos. Por lo tanto, este versículo tiene sentido para agradecer a Dios en todo. A veces no entendemos y le decimos a Dios, no entiendo, pero en ti espero. Señor, me duele. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y si como el apóstol Pablo decimos, he orado 3 veces que se me quite este aguijón de mi carne, y el Señor nos sigue repitiendo ahora a nosotros, bástate mi gracia, porque mi amor se perfecciona en medio de tu debilidad. Crece, levántate en el nombre de Jesús. Y si es necesario decirle a Dios, ¿qué propósito tienes para esta enfermedad, Señor? Porque sin duda quieres bendecirme. Pero veamos, hermanos, que dice la palabra también en cuanto al agradecimiento, que entremos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 100, el versículo 4. Aquí tenemos una gran enseñanza también. Entren por sus puertas con acción de gracia. Nos dice que seamos agradecidos, pero también dice que entremos por sus puertas. ¿Cuáles son las puertas de Dios? Es necesario, hermanos, que nosotros entremos por la puerta que es Cristo. Jesucristo es nuestra salvación. En Juan capítulo 10, el versículo 7, dice que Él es la puerta de las ovejas. En el capítulo 10 del mismo libro, según San Juan 10, el versículo 9, dice que el que entra por esa puerta es salvo. Y si usted y yo entramos por la puerta que es Jesucristo, hay salvación, hay liberación, hermanos, hay redención y hay perdón de pecado. Por lo tanto, estemos seguros, asegurémonos que cada uno de los que me escuchan y si hay alguien que no ha entrado por la puerta que es Cristo, el Señor Jesucristo nos sigue diciendo, yo soy la puerta de las ovejas.
Por lo tanto, nosotros debemos ser agradecidos. Y no solamente de manera verbal, sino en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento y testimonio para bendecir a nuestro prójimo. ¿Por qué más debemos bendecir a Dios? Porque Dios bendice nuestros corazones agradecidos. ¿Saben, hermanos? Ahora ubíquense, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, de los versículos 15 al 19. Ahí se narra 10 leprosos. 10 leprosos que están en las afueras de la ciudad, ¿verdad? En los límites de la ciudad. Y le gritan: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos querían ser sanos. No los tocan, no ora por ellos, no les dice: ya te voy a sanar. Les da una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Cualquiera de los 10 hubiesen dicho, como quizá usted lo dijo en alguna ocasión: Señor, yo te estoy pidiendo que me sanes, no que me envíes con los sacerdotes. Pero ellos y nuestro Señor Jesucristo sabía que en la ley de Moisés era necesario vivir aparte de todos los que estaban sanos, alejados, y que cuando ya estuvieran sanos, se tenían que ir a presentar a los sacerdotes para que les dieran una carta en donde decían que ya eran sanos y podían estar conviviendo con los sanos. Cuando Jesucristo les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos van, obedecen, van por la carta. En el camino, Dios los bendice. Hermano que me escucha ahora, Dios lo va a bendecir si usted confía, si usted obedece, si usted se dirige hacia donde le está enviando Dios, porque Dios cumple sus promesas. ¿Cuándo fueron sanos? En lugar de que los 10 regresaran, solamente uno regresó. Y este que regresó no era judío, era samaritano. Pero veamos, regresó, le glorificó, se postró a sus pies. Ya había sido sano, pero miren, aquí hubo un extra, hubo una bendición más. Jesucristo le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, mis hermanos, ¿cuántas enseñanzas podemos encontrar aquí? Uno regresó a agradecerle a Dios. Hermanos, ¿se han dado cuenta que si todos los que oramos, los que pedimos a Dios bendiciones, regresáramos a Él a darle gracias, ¿no creen que los templos estarían llenos? ¿No creen que no habría ni una butaca, ni una silla, ni una banca vacía? Todos los ministerios estarían ocupados. Estaríamos rogando: por favor, yo quiero estar en el ministerio de alabanza, yo quiero el ministerio de compasión, yo quiero el ministerio de servicio, yo quiero el ministerio de los baños, yo quiero el ministerio de la puerta, yo quiero el ministerio del evangelismo. Les aseguro, mis hermanos, que si fuéramos agradecidos todos los que oramos, nuestras congregaciones estarían llenas. Todos estaríamos disfrutando con gran gozo la bendición de nuestro Dios, porque cuando usted es agradecido, Dios le da un extra, Dios le bendice, como a este hombre que fue por sanidad y encontró salvación. Así es nuestro Dios, hermanos. En este lugar hay un refrigerador, pero le hemos puesto el refrigerador milagroso, porque aquí las hermanas a veces me regalan paquetes de huevo y lo pongo, pero constantemente vienen personas a visitar a consejería pastoral, o las mismas hermanas que vienen al templo y se vienen para acá, y vamos a preparar unos huevos para desayunar, para comer o para cenar. En una ocasión había usado 5 y al otro día usé otros 5 y luego usé 3. Y yo decía: ¿por qué está llena el lugar en la nevera de muchos huevos si yo los he usado? Y usé más y seguían ahí abundancia de huevos. Y entonces me puse a contar cuántos huevos había.
Bueno, pues empezó a disminuir la bendición. Bueno, no lo dije, pero para la otra ocasión que me dieron también una dotación de huevo, lo mismo. Y dije, no voy a contar porque está pasando lo mismo. Cuando les conté a los hermanos, dicen, hermana, eso hemos visto con la canastita de los panes que tiene usted arriba. Siempre tomamos de su pan y siempre tiene usted pan. Hermanos, Dios provee. Dios nos da más allá cuando usted es agradecido y es dadivoso, es compasivo, extiende su mano para el que no tiene, para el menesteroso, para el pobre, perdón. Entonces, así como con el leproso, que fue sano, ya no era leproso, fue sano, pero también fue salvo. Dios quiere sorprenderlo. Dios quiere sorprenderte, amada hermana. Deja que el Señor te bendiga en los extras que Él sabe dar. Así que, hermanos, también debemos ser agradecidos porque Dios se goza al ver nuestro corazón agradecido. La gratitud glorifica a Dios. Un corazón agradecido reconoce y obedece la voluntad de Dios. Un corazón agradecido es una característica de un adorador. Ya lo hemos leído en el Salmo 100, el versículo 4. La gratitud es el reflejo de obediencia a nuestro Dios. La gratitud multiplica las bendiciones y un corazón agradecido conmueve el corazón de Jesús. No se olvide de los beneficios de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 12, perdón, dije 6, pero es 8, versículo 12, y todos los demás versículos hasta el 20, nos dice acerca de la gran bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fácilmente se le olvidaba las bendiciones de nuestro Dios. Y a veces nosotros somos desesperados. Nos queremos adelantar a Dios. Dios tiene sus tiempos, sus formas, sus espacios. Pero a veces nosotros queremos adelantarnos a Dios y en este confinamiento que tenemos, cierto que viene la angustia, el estrés, la ansiedad, problemas psicológicos, problemas físicos y problemas financieros también. Pero Dios tiene una respuesta. Dios te va a dar dirección para que tú seas el que recibas primero la bendición porque estás confiando como padre o como madre responsable de tus hijos y Dios proveerá porque tu canasta, ni tu mesa, ni tu alacena se quedará vacía porque Dios es fiel. Bendice alma mía Jehová, dice el salmista en 103 del 1 al 5. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos, hermanos, de los beneficios que nos da nuestro Dios. La gratitud me lleva a adorarle, pero también me lleva a servir a Dios y a su obra. Muchas congregaciones tienen esta palabra. ¿Ya empezó el servicio? ¿Ya va a empezar el servicio? ¿A qué hora es el servicio? Yo tengo una frase para eso. Al término del culto les digo, hermanos, el culto ha terminado, el servicio comienza, ¿verdad? Estamos en el culto agradeciendo a Dios, alimentándonos para salir e ir a servir. Servimos a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Servimos a Dios extendiendo la mano para bendecir a otro. Por lo tanto, tomemos la palabra que nos dice en Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con respeto, con admiración y con sujeción al Espíritu Santo. Por lo tanto, la acción de gracia es un acto de adoración. La alabanza, hermanos, es adoración que ofrecemos por quien es nuestro Dios y por lo que hace por nosotros. La acción de gracias
es la expresión a Dios por la gratitud, por su misericordia. Entonces la alabanza es magnificar la persona de Dios y la acción de gracias es la gratitud por sus dones. Y de ahí rescatamos una palabra que es Eucaristía, o conocida como el partimiento del pan, la Santa Cena, la comunión. Eucaristía significa acción de gracias como un acto de adoración. ¿Y quién nos enseñó? Nuestro Señor Jesucristo en la última cena que tomó con sus discípulos. Era una expresión de gratitud. Él dio gracias al Padre y después partió el pan, lo repartió. Y eso mismo es lo que vamos a hacer nosotros en este día. Tengamos, hermanos, un corazón agradecido. Tengamos un corazón dispuesto a voltear hacia nuestro Dios, a elevar nuestro rostro y decirle, gracias, Padre Celestial. ¿Qué beneficio usted está recibiendo de parte de nuestro Dios si aún no le ha agradecido? ¿Qué beneficios está recibiendo de las personas que están en su derredor y aún no les ha dicho, gracias, mamá, gracias, papi, gracias, hijo, gracias, hermano, gracias, tío, gracias, vecino? Creo que nosotros nos debemos ubicar de quiénes somos y elevar nuestra gratitud a nuestro Dios. Y cuando venimos ante nuestro Dios, lo debemos hacer con gratitud y con expectación, buscando siempre el favor de Dios, hermano, y seamos sabios. Recordemos que Dios tiene bendiciones extras cuando usted y yo somos agradecidos. Quiero ver, ¿verdad?, manos levantadas en esta hora en acción de gracias por el favor de Dios. Levantamos nuestras manos, hermanos, en acción de gracias. Agradecemos por nuestra vida, agradecemos por nuestras familias, agradecemos por la iglesia en casa, agradecemos, hermanos, por las enfermedades, porque ahí Dios cumplirá su promesa. Vamos a orar en esta hora y yo les voy a pedir que cada papá se acerque con su esposa y sus hijos. Y si no está el papá, con la mamá. Y si no está la mamá y está usted solito o solita, tome los elementos de la Santa Cena y vamos a participar. Pero antes, vamos a orar, dándole gracias a Dios en esta hora. Amén, hermanos. Glorificamos a Dios por medio de la oración. Buen Padre Celestial,